Bueno, vamos a hacer un ejercicio integrador, ¿sí? Bueno, es un final que se tomó en 2008, es un ejercicio bastante interesante y además, digamos, como que pone en evidencia lo que yo varias veces les dije, que es que bueno, en el caso de ustedes el estudiante, pero en un tiempo van a ser profesionales, el profesional de sistemas tiene que, de alguna manera, volverse experto en diferentes temas, en diferentes contextos que uno ni se imagina. Por ejemplo, si yo les hablo de fútbol, un torneo de fútbol, bueno, seguramente muchos de ustedes les gusta el fútbol y saben cómo se arma un torneo, cómo se asignan los puntos. Bueno, no le llamaría la atención a nadie. Pero en este caso, esto habla de la actividad portuaria. ¿Alguno de ustedes es hijo de estibador o de marinero? No, entonces no deben saber nada de la actividad portuaria, lo mismo que yo. Y sin embargo, tenemos que resolver un problema que tiene que ver con esto, con la carga y con la descarga de contenedores de los buques que llegan a un puerto. Entonces, bueno, tenemos que meternos en este contexto, bueno, analizar bien el relevamiento. El relevamiento es como un informe, digamos, de cómo se trabaja dentro de ese contexto. En nuestro caso, en esta materia, el relevamiento sería el enunciado, que te describe cómo es la operatoria, ¿sí? Y bueno, y en función de lo que entendemos de este enunciado, del relevamiento, tenemos que aplicar, que resolver, desarrollar una solución para el problema que nos plantea, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a leer entre todos el enunciado, ¿sí? El puerto de la ciudad de Buenos Aires requiere un proceso automatizado para manejar las cargas y descargas, ¿sí? Bueno, por medio de grúas, a los buques de mercaderías que vienen protegidas en containers, ¿sí? O sea que tenemos buques, barcos, y que traen mercadería, y la mercadería viene dentro de containers. Saben qué son los containers, ¿no? Los vieron las cajas que están, por ejemplo, atrás de la cancha de ferro, o en el puerto, esas cajas grandes. Para llevar a cabo el proceso de un día, se cuenta con los siguientes archivos. Tenemos el archivo de buques. El archivo de buques está desordenado y tiene un máximo de 200 registros, donde cada registro representa un buque. Es decir, bueno, cada buque está, digamos, representado por un registro en el archivo de buques. Y no tenemos más pueden haber hasta 200, pero no más que eso, ¿sí? Y los datos por cada buque son el ID buque, un código de buque, el nombre del buque, la dársena, la grúa, cuántos containers tiene, fecha de salida o de llegada. Atención con eso, fecha de salida, o sea, una fecha, que puede ser de salida o de llegada, ahora vamos a hablar sobre eso. Una constante de flotación, ¿ven lo que yo les decía? ¿Qué es la constante de flotación? ¿Qué sé yo? Bueno, tiene una constante de flotación. Ahora vemos si en el enunciado se explica, o tal vez si no se explica, a lo mejor podemos abstraernos de qué significa técnicamente la constante de flotación. Bueno, un poco de eso se trata esta carrera, de abstraernos de aquellas cosas que por ahí no son relevantes en nuestro problema, o de entender aquellas cosas que sí son relevantes, más allá de que nosotros estemos familiarizados o no con el contexto, ¿sí? Y el lugar de origen o destino. Me voy a adelantar un poquito al enunciado y les voy a explicar lo siguiente, que está explicado acá más abajo también, ¿no? Claro, el buque tiene una fecha, y ahí dice que es una fecha de salida o de llegada. ¿Por qué? Porque esa fecha va en comparación a la fecha actual, que es la fecha del día de proceso, por eso se hablaba de un día de proceso, ¿sí? Entonces tomamos la fecha del sistema y la comparamos con la fecha del buque. Si la fecha del buque es posterior a la fecha de hoy, significa que ese buque va a salir. Esa es la fecha de salida. Pero si la fecha del buque es una fecha anterior a la fecha de hoy, significa que ese buque llegó hace un día, 2, 3, bueno, no sé, hace un tiempo ese buque llegó y evidentemente tiene los containers todavía cargados, y en ese caso yo tengo que descargar. Bueno, yo no, yo tengo que hacer un listado diciendo descarguen de este buque tales containers. Eso es lo que me piden más abajo, ¿sí? Y si la fecha es posterior, probablemente el buque esté esperando y esté descargado, y yo voy a tener que hacer un listado diciendo carguen tales containers en ese buque que va a salir en tal fecha.
¿Sí? Un poco, me adelanté, ahora igual todo eso está escrito acá. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, tenemos también un archivo de containers que viene ordenado por ID buque. ¿Sí? Vamos a ver. Cada campo tiene ID container, un identificador del container, bueno, un peso, lo que pesa el container, la longitud, expresada en metros, y el ID buque. El archivo está ordenado por ID buque. Es decir, el container está asignado a un buque, sea porque está cargado ya en un buque y yo voy a tener que indicar que lo descarguen, o sea porque está esperando para ser cargado en un buque. ¿Sí? Y la relación está justamente en ese campo, en el ID buque. ¿Está bien? Perfecto. Ahora me dicen, para cada buque existe un container, al menos un container, y para cada container existe un ID buque. Significa que no hay inconsistencia de datos. Entonces, bueno, de todos modos nosotros siempre trabajamos como si no hubiese inconsistencia de datos, salvo que se aclare en el enunciado. En este caso se aclara algo que no hace falta porque ya lo sabemos. No hay inconsistencia de datos, ¿sí? Si tengo un container va a estar asignado a un buque sí o sí. Y además me dicen no hay buques que salen vacíos o que llegan vacíos. ¿Está bien? Bueno, ¿qué me piden? Me piden varias cosas. La que me interesa de verdad es el punto 4, que es el listado. De todos modos vamos a ver los otros puntos. Bueno, dice, por única vez obtenga la fecha del sistema. Bueno, ¿sabemos obtener la fecha del sistema? Get date. Bien, después me dicen, desarrolle y aplique. Nosotros vamos a aplicar y si nos da el tiempo la desarrollamos. Y si no, no. ¿Sí? Una función que se llame actividad. Fíjense que esto está pensado en Pascal, por eso hay cosas que tal vez, qué sé yo, ven word, byte, qué sé yo, ven, en este caso teníamos longint, ¿sí? Son, o sea, tipos de datos de Pascal. Nosotros lo vamos a hacer en C++, ¿sí? Pero bueno, para que digo, porque si ven eso van a decir, ¿qué es eso? Bueno, eso es de Pascal, porque es un examen viejo y antes, acá damos Pascal. Bien, la función actividad recibe dos fechas en formato entero, ¿sí? O sea, día a día, mes, mes, año, año. Acá decía, no, al revés. Año, 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 mes, mes, día a día. En ese formato. Recibe 2 fechas y devuelve un char. Ese char puede ser C, comparando esas fechas, podemos determinar que el barco debe ser cargado, que el buque debe ser cargado, o D, si comparando esas fechas, determinamos que el buque es para ser descargado. ¿Sí? ¿Cuáles son las 2 fechas? Bueno, la fecha de hoy y la fecha del buque. Y ya habíamos dicho, si la fecha de hoy o del buque es posterior a la fecha de hoy, entonces ese buque es para carga, sale. Y si la fecha del buque es anterior, el buque llegó antes que hoy, digamos, habrá llegado ayer, antes de ayer, y yo lo tengo que descargar porque llegó cargado. ¿Sí? Después me dicen, aplique, pero en este caso no desarrolle, es como una función de biblioteca, la función estable, que recibe un peso, una longitud y una constante de flotación. ¿Qué es la constante de flotación? No sabíamos, pero ¿la tenemos? Sí. ¿Dónde estaba? En el archivo, en cada registro de buque. Cada buque tiene su constante de flotación. Con lo cual, ¿qué es? No sé si me interesa mucho saber, pero sé que la tengo que aplicar ahí. ¿Sí? Recibe la constante de flotación y la longitud y el peso y devuelve un boolean. ¿Sí? Bueno, cada vez que se intente cargar o descargar un container, aplique esa función cada vez que se intente cargar o descargar un container, donde peso, bueno, si está cargando, bla, 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 negativo, qué sé yo, la función retorna falso si el container no puede ser cargado o descargado en ese orden. Vamos a explicar esto, ¿sí? Esto es un buque, ¿sí? Es un buque. Y está ahí flotando en el agua, ¿está bien? ¿Qué pasa si esto es un container? Si yo le pongo el container acá, ¿el buque qué hace? ¿Pin? Se inclina un poquito, ¿sí? Y si le pongo otro container arriba de este, ¿qué pasa? Otro más acá, y se va a inclinar más todavía. Y si le pongo otro más, y se va a inclinar acá, y en un momento va a estar tan inclinado que va a ser así y se va a hundir, ¿sí? Con lo cual, evidentemente, los containers no pueden cargarse como a mí se me dé la gana. Tiene que tener un orden para que el buque se mantenga a flote, ¿sí? Si yo le pongo un container acá, el buque se va a inclinar, pero el próximo lo pongo de este lado, hace contrapeso y se mantiene. Lo mismo
si el buque llega cargado, y llegó, digo, no se hundió, o sea que llegó así estable, ¿sí? Tiene una pila de containers acá y tiene también una pila de containers acá. Si yo descargo de este lado, el buque me va a quedar así. Y si descargo de este lado, el buque me va a quedar más así. Y si sigo descargando de este lado, todos estos hacen peso y se me hunde para este lado, ¿sí? Digo, no hay que ser marinero para darse cuenta de eso, es bastante lógico, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es un listado ordenado por ID buque, ¿sí? Donde tenga, bueno, para cada buque, todos los datos del buque, el ID, indicar si es para ser cargado o para ser descargado, la grúa, el nombre del buque, la dársena, la fecha, es decir, si esto es la fecha en que sale o en que llegó, la cantidad de containers, y después todos los containers asociados a ese buque, todos los containers asociados en ese buque, pero en un orden. ¿En qué orden? En el orden correcto, para que si yo los voy a cargar, que el barco no se me hunda, y si yo los voy a descargar, que el barco no se hunda. ¿Sí? O sea que, bueno, yo no cargo los containers, pero yo hago el listado y después algún operario con una grúa cargará o descargará en función de lo que yo con mi programa le indiqué. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Bien. Bueno, creo que estamos. Después entonces, lo que me dice acá es la función estable se debe aplicar para obtener la secuencia en que todos los containers deben cargarse o descargarse del buque. Las veces que sea necesaria, o sea, en definitiva, yo asociado a un buque tengo un montón de containers. Todos esos containers, ponele que los voy a cargar, seguro van a poder cargarse, eso es lo que me está garantizando ahí. Se van a poder cargar, ¿sí? Si yo voy a meter un container y le aplico, voy a tener que validar antes de decir, sí, pon este container con la función estable. Entonces, aplico la función estable. Si me dice no, paso al próximo container y pruebo. Y si me dice no, paso al próximo. Y por ahí me dice que sí. Entonces, ese es el que debo colocar primero. Y después vuelvo a probar con el primero, porque a lo mejor, estando el tercero que ya recomendé ponerlo, a lo mejor ahora el primero me dice que sí. Y luego el segundo por ahí me dice que no, y el cuarto no, el quinto no, pero el sexto por ahí me dice que sí. Y luego el segundo no, pero el tercero sí. Y así. ¿Se entiende? Bien, ¿qué hacemos? ¿Qué opinan de esto? ¿Cómo se resuelve? Tenemos dos archivos. ¿Qué hacemos? Vas a ver que primero hacer un índice para el de buques y después ir recorriendo de containers. Bueno, ok. ¿Y cómo se te ocurrió eso? El de buques está desordenado y sí. Toda la lista que vas a hacer está hecho en base a los containers, pero ordenado en base a los buques. Bueno, perfecto. A ver, vamos a ver. Para empezar, a mí me piden este listado, ¿sí? Este listado es como son como muchos listados. O sea, es un listado de todos los buques y por cada buque de todos los containers. Pero si yo pienso en un solo buque, son muchos listados de un solo buque. O sea, el listado para el buque 1, luego el listado de los containers para el buque 2. ¿Está bien? O sea que en definitiva este listado tiene un montón de entradas, una por cada buque. Y por cada buque tiene un montón de ítems, digamos acá. Uno para cada container. ¿Está bien? Entonces, claro, yo voy a necesitar disponer de todos los buques. O sea, esto en definitiva, todo lo que tengo acá, ¿qué es? Toda la información que tengo en cada registro de cada buque. ¿Sí? Pero como me decía Brian, el archivo de buques, Kevin, perdón, terminaba con IN, no con N terminaba. Como decía Kevin, bueno, el archivo de buques está desordenado. ¿Sí? Entonces, de alguna manera yo tengo que poder ordenar ese archivo, pero los archivos no se ordenan, ya sabemos, salvo que, ¿qué podría hacer en ese archivo? Tiene 200 registros a lo sumo. ¿Cómo? Para, ¿por qué no lo puedo hacer en un array? Ahí decía que restringía el 0. Bueno, ahí decía que no usa arrays. Pero si no hubiera dicho eso ahí, yo podría haber subido, porque es un archivo relativamente chico, podría subirle un array, todo, ordenar el array
y listo. Y de cada posición del array, ¿qué tendría que tener? Un registro de buques. La ID, Cada posición del array es un registro de la ID buques. de buque. Tengo todos los datos. Si yo meto esto en un array, tengo un array de 200 filas, o de hasta 200 filas, ¿sí? Donde cada columna, de cada campo de esas filas, No, es, containers, podría ser. pero debería tener de cada fila un puntero, una lista de containers. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, pero ahí decía no uses arrays, porque acá me decía memoria para arrays 0 bytes. 0 bytes. Bueno, entonces hacemos como dice Kevin. Como dice Kevin, una lista de buques. Una lista de buques. Ahora, podría meter en el nodo, o sea, un nodo por cada buque, sería. Un nodo por cada buque. ¿Podría meter en el nodo todos los datos del buque? O sea, hacer un info que tenga todos los... A ver, podría hacer directamente un nodo de buque. Yo hago un registro con todos estos campos. ¿Sí? ¿Podría en el nodo meter todos esos campos? ¿Y el puntero del siguiente? Poder se puede. Poder se puede. ¿Sí? Pero no sé si es muy elegante. Nodo en general uno busca que sea algo chico. De todas maneras, acá me decían nodos de hasta 13 bytes. O sea que ahí ya perdí porque fíjense, solo con el nombre tengo más de 30 bytes. ¿Ven acá? Ahí. Entonces, bueno, lo indexamos. ¿Qué significa indexarlo? A ver, Kevin. Entonces sería crear una lista de nodos que tengan primero lo que necesitas para poder tenerlo después, que sería la ID de buque, y después la posición en el archivo de ese registro. Bueno, crear una lista donde cada nodo representa un buque, o bueno, mejor, más que un buque, cada nodo representa a un registro del archivo, y en ese nodo solo meto dos datos. Un campo por el cual quiero buscar después, y en este caso, ¿cuál sería? El ID buque, y el número de registro en donde yo ubiqué ese ID buque. O sea, algo así, miren. Ahí. Yo ya la tenía preparada. ¿Sí? Y acá me está faltando algo, que es el puntero del primer nodo. ¿Sí? El puntero al primer nodo de esta lista. Entonces, fíjense, P apunta a un nodo, que tiene dos campos, ID buque y posición. ¿Sí? Esperen que estoy tratando de hacer una flechita. ¿Sí? Está muy difícil. Este paint es muy difícil. Acá. Ahí está. ID buque y posición. ¿Sí? Y la lista esta es una lista de eso, de ID buque y posición. Acá apunta el próximo ID buque y posición. ¿Sí? Y de cada uno se desprende una sublista con los datos de cada uno de los containers. Como yo les decía que había que hacerlo con el array. Bueno, lo mismo. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, ¿cómo trabajaríamos con esta estructura de datos? ¿Qué haríamos? A ver, ¿cómo jugaríamos con los archivos? ¿Qué opinan? Primero, el ID, los buques, ¿hace falta ordenarlos? Ya están ordenados. No, estaba desordenado el archivo de buque, pero si yo voy metiendo en esta lista ordenado por ID buque, cuando termino, esta lista queda ordenada por ID buque. ¿Sí? Con lo cual quedaría ordenado. Y el listado me lo pedían ordenado por ID buque. ¿Sí? Bueno, ¿qué opinan? ¿Qué hacemos? Pero tengo un poco de duda con los containers. No sé si podríamos meter un container entero en cada nodo si se supone que no te dejan. ¿Por los 13 bytes? Sí. Ah, ahora vemos eso. Ahora vemos. Bueno, miren, empecemos por los buques. ¿Cómo creamos esta lista? Bueno, es muy fácil. Recorremos el archivo de buques, ¿sí? Lo recorremos. Y de cada registro, ¿qué hago? Agarro el ID buque
Si quieren pongo un contador para saber cuál es el número de registro, y agarro, inserto ordenado por ID de buque un nodo en esta lista. ¿Sí? Inserto S, luego inserto S. Bueno, tal vez estoy insertando, tal vez alguno vaya por el medio, de modo tal que cuando termino de hacer eso, tengo una lista ordenada por ID de buque con cada uno de los ID, la posición que ocupa en el archivo, y un puntero, una sublista, que de entrada, ¿cómo va a estar ese puntero de la sublista? Null, o debería estar null, ¿sí? Y luego tendría que recorrer el archivo containers. Luego tendría que recorrer el archivo de containers, ¿sí? Este viene ordenado por ID buque, pero no sé si me interesa demasiado. A ver, ¿para qué me podrían decir, o de qué me podría servir que venga ordenado por ID buque? Para saber qué buque tiene que ir ese container. Bueno, lo puedo saber de todas maneras, aunque no venga ordenado, porque cada container tiene su ID buque. Y cuando termina un buque, no va a haber más del mismo buque. Bueno, eso que me decís, ¿cómo se llama? Para recorrerlo con corte de control. Y de esa manera, de alguna manera, ahorrarme, bueno, nada, si quiero puedo hacer un corte de control ahí. Después cuando hagamos el diagrama discutimos en dónde, pero no sé si es demasiado relevante para mí en este momento, ¿sí? Bueno, recorro el archivo de container. Por cada container, ¿qué hago? Busco el buque. ¿En dónde busco el buque? En la lista principal, ¿sí? Y luego agrego un nodo al final de la sublista con los datos del container. Los datos del container, vamos a ver, ¿cuáles serían? El ID container, 5 caracteres. Ahí los 13 bytes es tan difícil, ¿sí? La longitud. Nosotros no usamos byte, ni word, ni nada de eso. Usamos siempre int, ¿sí? Así que la longitud tenemos 4 más el ID de buque, que era un word, un int, más 4. Bueno, pero no importa, nos olvidamos los 13 bytes. Los 13 bytes, lo que me estaban diciendo era, no subas todo a memoria, no metas el nombre, no metas la dársena, que eran 5 caracteres. Eso es lo que me estaba diciendo, ¿sí? O en otras palabras me estaba diciendo, indexalo, ¿sí? Y además los 13 bytes estaban pensados para tipos de datos de Pascal, ¿sí? Entonces acá tampoco, pero tomamos el espíritu de los 13 bytes. El espíritu era, no meta todo el archivo, ya que no te deja usar arrays, no metas todo el archivo en una lista, porque hubiese sido lo mismo. Entonces, no minimizar el uso de memoria. ¿Cómo lo minimizo? Bueno, la única opción es indexarlo. Entonces, ¿cómo lo indexo? Así, meto lo mínimo indispensable y la posición. Es decir, con estos dos datos, yo puedo agarrar cada buque, ir al archivo, hacer un acceso directo por posición y obtener todos los datos complementarios. Ahorro, mejor dicho, un montón de memoria RAM. Pero, como contrapartida, tengo más accesos a disco, ¿sí? Porque ¿cuántas veces voy a acceder a los registros de buque? Una vez al principio para generar el índice, más una segunda vez, ¿para qué? Para imprimir la lista cuando tenga que acceder a todos los datos completos de cada uno de los buques. ¿Me siguen? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, en definitiva, esta lista sí va a ser una lista de containers. Meto todos los datos del container y listo, ¿sí? Y entonces, recorro el archivo de buques, lo indexo y genero esta lista. Y luego recorro todo el archivo de containers. Por cada container, ¿qué hago? Busco el buque, ponele que lo encontré, era este. Entonces, agarro y meto un nodo al final de la lista que se descuelga del nodo que representa al buque al que este container está vinculado. Miren todo lo que dije. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí. Si al crear la lista de los buques ya queda ordenado y el otro archivo ya está ordenado por ID de buque, ¿no coincidirían las posiciones? Y no habría que buscar. Bueno, perfecto. ¿Cuántas marcas tenés vos? No, más de 2,5. Bueno, te voy a dar más marcas positivas. Si yo cuando creé esta lista, miren, está muy bien lo que dice él. Si cuando yo creé esta lista, ¿sí?
o sea, a medida que la fui generando, fui insertando ordenado, cuando terminé de barrer el archivo de, ¿cómo se dice?, de buques, esa lista quedó ordenada por buque, ¿sí? Y después, el archivo containers, a mí me decían, viene ordenado por container, viene ordenado por buque. Entonces, y lo que vos me decís, ¿para qué me sirve? Y para no acceder de nuevo al archivo. Para no acceder de nuevo al archivo. Vos ya sabés la posición, entonces no tenés que recorrerlo para asociarlo a la posición de nuevo. No, pero al archivo voy a tener que acceder de nuevo sí o sí. Para enlazarle la lista, ¿no? Con lo que vos decís puedo evitar es hacer búsquedas en esta lista. Porque si yo recorro con corte de control el archivo de containers, no necesito buscar, porque yo sé que el primer grupo de containers corresponde al primer buque. Claro, sí. El segundo grupo de containers corresponde al segundo, y con lo que me voy a estar evitando ahí es invocar a la función find en la lista de buques, ¿sí? Pero bueno, qué sé yo, es más costoso hacer el doble while y un poquito más difícil de programar eso. Eso que decís, que propones de comparar, digamos, el orden en que vienen los en que va a quedar la lista de buques con el orden en que van a llegar los containers, con el orden coincide esa técnica, digamos, de ir recorriendo a la par, bueno, se llama apareo, ¿sí? Y vamos a hacer algún ejercicio de apareo, pero no, prefiero verlo como un ejercicio de los que venimos haciendo habitualmente. Pero el próximo va a ser un ejercicio de apareo, porque no hicimos, ahora me hiciste acordar, ahora que me iba a olvidar de ese tema, ¿sí? Así que el próximo va a ser un ejercicio donde vamos a ver algo así, ¿sí? Bueno, ¿se entiende entonces la idea? Bueno, genero todo, vamos a resumiendo. Recorro el archivo de buques, me queda esto. Luego recorro el archivo de container, me queda todo esto, ¿sí? ¿Y el listado cómo sale? Obtener los datos del buque y va recorriendo. Bueno, está bien, que vivo. Pará, ¿cómo? Sí, ¿cómo? ¿Cómo saco este listado? Tenés que recorrer de vuelta la lista de buques. Bueno, ahí está. Recorro la lista de arriba hacia abajo, ¿sí? Perfecto. Pero por cada nodo, ¿qué hago? Un acceso directo Hago un acceso al archivo de buques. ¿Para qué hago un acceso al archivo de buques? para incluir los Para ahí, porque ahí básicamente tengo todo el encabezado, ¿sí? Entonces, agarro el primer nodo de la lista de buques, con la posición, hago un seek en el archivo de buques y obtengo todos los datos que están pintados ahí. Bueno, ya imprimí todo el encabezado de este buque, luego será del próximo buque y así. Pero antes de pasar al próximo buque, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recorrer la sublista. Y recorro la sublista. ¿Por qué recorro la sublista? ¿Por qué recorro la sublista? son los containers asociados. Porque son los containers que están asociados, es decir, en la sublista yo lo que tengo son estos ítems, Claro. ¿sí? Estos ítems, ¿sí? Bueno, pero esos ítems, ¿van a salir en el orden en que están los nodos en la lista de containers? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para eso está la función estable, porque los containers están ordenados por ID buque, pero que esté ordenado por ID buque no quiere decir que sea el orden en que el orden que me garantice que el barco no se va a hundir, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner la función dentro de la impresión. O sea, dentro de cuando sale, tiene que poner la función estable. A ver, yo agarro este nodo. Tendrías que hacer un while. Ahí está. Usar cada uno de los nodos, si pueden subirse al barco. Perfecto. Y si pueden, lo sacás. Eso es lo que voy a hacer. Agarro este nodo y le aplico estable. Si me dice true, perfecto. Imprimo los datos Y lo borras. y borro este nodo. Y agarro el próximo nodo, que ahora va a ser el primero, porque si te lo saqué, va a ser el primero. Ahora, pongamos que no. Agarro este nodo, Va al siguiente. le aplico estable, me dice que no. ¿Qué hago? Voy al siguiente. Agarro este, me dice que sí. ¿Qué hago? Imprimo los datos y este lo saco. Y vuelves al primero. Y vuelvo al primero. ¿Por qué vuelvo al primero? Porque ahora por ahí es Porque a lo mejor el primero que antes me dijo que no, ahora me dice que sí. hasta que no haya más nodos. Y así hasta que no haya más nodos. ¿Se entiende? Bueno, esa es la forma de trabajar en este ejercicio. ¿Sí? Bien. Bien, entonces
vamos a hacer las estructuras. Antes de hacer el diagrama, hacemos las estructuras, ¿sí? Primero las estructuras de los archivos. Así que, struct, buque. ¿Qué teníamos en buque? Vamos a ver, tenemos acá, ¿no? ID buque, nombre y dársena. Word es un entero. Y los otros dos son string. Int, ID buque, string, nombre, string, dársena. ¿Qué más? Grúa, int, byte, bueno, un entero. Grúa, cantidad de containers y la fecha que también va a ser un entero. ¿Cómo era entonces? Grúa, ¿no? ¿Qué más? Cantidad de containers y fecha. Le ponemos. Pues pará, aquí tienen memoria fotográfica, pará. Constante de flotación, byte, también un entero, y el lugar, que es un char. Int, constante, y string, lugar. ¿Está bien? Bárbaro. Sí. Bien, entonces, ahora vamos con container. ¿Está bien? Quedó la instruct. Struct, ahí, container, perfecto. Bueno, ¿qué teníamos en container? Teníamos ID container, peso, longitud e ID buque. Int ID container, int peso, int, acá no le puedo poner long, porque long es un tipo, una palabra reservada, longi, e int ID buque. ¿Sí? Eso puso Word igual en la string. No, Word es un entero. Ah, ¿Sí? En Pascal. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, vamos con estas estructuras ahora. O sea, con el struct de estas estructuras. A ver, ¿cuántos tipos de nodo tengo acá? Dos. Este y este, ¿no? Bueno, ahí. Ese. Pero, a ver, la pregunta sería, ¿cuál tendría que ser primero? ¿El de buque o el de container? A ver, si yo hago primero el nodo de buque, ¿qué campos tiene? ¿Qué info tiene el nodo de buque? Y de buque y posición. Y de buque, posición y un puntero a la sublista. Y el puntero, es, ¿qué tipo de dato es? Es un nodo de T asterisco. ¿Sí? Pero T, en este caso, ¿quién es? Este tipo de nodo. O sea, ese tipo de nodo. ¿Sí? Pero bueno, como nosotros dijimos que íbamos a meter todos los datos del container, para nosotros esta va a ser una lista de container, con lo cual ya lo tenemos. Así que el único nodo que tenemos que hacer es este. ¿Sí? Entonces, y lo vamos a llamar struct idx buque, o sea, porque en definitiva esa lista es el índice de buque. Idx es la abreviatura de índice. Bueno, entonces, ¿qué tenemos ahí? Dijimos int idb, int post y un node de qué? De container asterisco slst, sublista. Puedo ponerle asterisco lo que quiera, pero bueno, yo siempre uso sublista. Listo, no debe de error porque no está la estructura arriba, ¿no? Bueno, ya está. ¿Sí? Tenemos todas las estructuras. Entonces, ¿qué nos falta? Vamos a empezar a hacer diagrama.